La gravedad, esa fuerza invisible pero omnipresente que moldea el cosmos, es la base de la física moderna, desde las leyes de Newton hasta la descripción del espacio-tiempo de Einstein. Se nos enseña, para la simplicidad de la vida cotidiana, que la aceleración debida a la gravedad en la superficie terrestre es una constante de aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. No obstante, esta cifra es una idealización, un promedio matemático. En la compleja realidad de nuestro planeta dinámico, la fuerza de la gravedad no es igual en todos los lugares. Varía de forma sutil pero significativa, de un punto geográfico a otro. Estas variaciones, aunque indetectables para la percepción humana, son cruciales para los científicos, pues actúan como una radiografía que revela la estructura interna, la composición y los procesos dinámicos de la Tierra. Esta intrigante no uniformidad es el resultado de la compleja interacción de 5 factores principales interconectados que distorsionan y modulan el campo gravitatorio terrestre. Daily Like, suscríbete y comparte. Comencemos. El factor más fundamental y predecible de la variación gravitatoria reside en la forma misma de la Tierra. Si nuestro planeta fuese una esfera perfecta, cada punto de su superficie estaría a idéntica distancia de su centro de masa. Y por ende, la atracción gravitacional sería uniforme, excluyendo el efecto de rotación. Sin embargo, la Tierra no es una esfera perfecta. La rotación constante sobre su eje ha esculpido su forma hasta convertirla en un elipsoide oblato, una esfera que está levemente aplanada en los polos norte y sur y sametmente ensanchada o abultada en la región ecuatorial. Esta peculiaridad geométrica es la consecuencia directa de la fuerza centrífuga generada por la rotación planetaria. La materia en el ecuador, al tener que recorrer una circunferencia mayor en el mismo tiempo que la materia cercana a los polos, se mueve a una velocidad tangencial superior. Esta alta velocidad genera una fuerza de giro que empuja la masa hacia afuera, creando el abultamiento ecuatorial. La ley de gravitación universal de Newton establece una relación inversa entre la fuerza gravitacional y la distancia entre dos cuerpos. Específicamente, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto significa que, si la distancia se duplica, la fuerza se reduce drásticamente a una cuarta parte de su valor original. En el Ecuador, los puntos en la línea ecuatorial se encuentran aproximadamente 21 kilómetros, unos 21.38 kilómetros, más lejos del centro de masa de la Tierra que los polos. Como la fuerza gravitacional disminuye al cuadrado de la distancia, la atracción gravitacional pura es notablemente menor en el ecuador que en los polos. En los polos, al estar más cercanos al centro de masa, los polos experimentan la máxima atracción gravitacional pura. Esta diferencia de distancia por sí sola es un contribuyente significativo e ineludible a la variación observada en la gravedad superficial. El segundo factor está inextricablemente ligado al primero y amplifica la disparidad gravitatoria. La fuerza que experimentamos y medimos como gravedad no es puramente la fuerza de atracción gravitacional de la masa terrestre. Es la fuerza neta resultante después de restar la aceleración o fuerza centrífuga causada por la rotación del planeta. La Tierra es, en esencia, una plataforma giratoria gigantesca. La fuerza centrífuga siempre actúa alejándose del eje de rotación, empujando los objetos hacia afuera, en dirección opuesta a la fuerza gravitacional. En el ecuador, la velocidad de rotación es máxima, alcanzando unos 1700 km por hora. En este lugar, la fuerza centrífuga es la más intensa en toda la Tierra y actúa casi directamente en oposición a la atracción gravitacional. Este efecto reduce significativamente el peso efectivo de los objetos. En contraste, en los polos, un objeto situado exactamente en el polo norte o sur simplemente gira sobre su propio eje, experimentando un movimiento lateral casi nulo. Por lo tanto, la fuerza centrífuga es esencialmente cero, y la gravedad se experimenta en su máxima expresión. La combinación de estar más lejos del centro de masa, factor 1, y de experimentar una mayor fuerza centrífuga que la contrarresta, factor 2, hace que la gravedad efectiva en el ecuador sea la mínima, mientras que en los polos sea la máxima. Esta es la diferencia más grande y más fácilmente modelable en el campo gravitatorio superficial, mientras que los dos primeros factores son macroscópicos y geométricos. El tercer factor introduce variaciones locales debido a la composición interna del planeta. La ley de la gravedad dicta que la fuerza de atracción es directamente proporcional a la masa del objeto atrayente.
Dado que la Tierra dista mucho de ser un cuerpo uniforme y homogéneo, la densidad del material justo debajo de la corteza y en el manto superior varía enormemente de una región a otra. Estas variaciones en la densidad del material subyacente crean bolsas de atracción gravitatoria localmente más fuertes o más débiles. Lugares de mayor densidad, gravedad localmente mayor. Si una región se superpone a materiales inusualmente densos, tales como formaciones rocosas, ígneas profundas, antiguas raíces continentales o grandes depósitos de minerales pesados, la atracción gravitatoria será localmente mayor que el promedio. Por el contrario, lugares de menor densidad, gravedad localmente reducida, si un área se sitúa sobre una cuenca sedimentaria profunda, una gran caverna subterránea, una cámara magmática de menor densidad o una región con una acumulación significativa de agua, como grandes acuíferos o mantos acuíferos, la densidad local es menor, lo que resulta en una gravedad localmente reducida. Estas desviaciones locales del promedio, conocidas como anomalías gravitacionales, son minúsculas pero vitales. Los científicos las detectan con una precisión asombrosa mediante instrumentos de alta sensibilidad llamados gravímetros. El mapeo de estas anomalías es la base de la geofísica moderna, permitiendo a los geólogos inferir la composición y la estructura del subsuelo, localizar depósitos de hidrocarburos o minerales, e incluso monitorear el movimiento de las masas de agua subterráneas o del magma. Dale like, suscríbete y comparte. El cuarto factor es la variación en la altitud y la topografía de la superficie. Este factor opera bajo una doble influencia, la distancia al centro de la Tierra y la masa local. El efecto de la altitud, distancia, indica que al subir a la cima de una montaña, el observador se aleja del centro de masa de la Tierra. Al igual que con el abultamiento ecuatorial, esta mayor distancia provoca que la fuerza de la gravedad disminuya según la ley del cuadrado inverso. Por ejemplo, en la cima del monte Everest, la atracción gravitacional es menor que al nivel del mar. Inversamente, los lugares a nivel del mar o en depresiones profundas están marginalmente más cerca del centro, lo que tiende a aumentar la gravedad. Sin embargo, el efecto de la masa local, atracción, establece que una montaña no es simplemente un punto más alto. Representa una gigantesca concentración de masa rocosa que se eleva por encima del nivel de referencia, el geoide. Esta masa adicional ejerce su propia atracción gravitacional ascendente y lateral. El efecto neto de una gran montaña es, por lo tanto, una combinación compleja de estos dos factores opuestos. La mayor altitud reduce la gravedad, mientras que la masa adicional de la montaña justo debajo y alrededor del observador la aumenta. En la práctica, el efecto de la altitud, la distancia, suele ser el factor dominante que reduce la gravedad neta. Pero la masa local de la montaña debe ser rigurosamente descontada o corregida en los cálculos científicos. El quinto y más dinámico factor de variación gravitatoria es el movimiento constante y a gran escala de los fluidos y las masas superficiales de la Tierra. El agua, el hielo y el aire. La gravedad no es una huella estática, es un mapa en constante evolución. Los científicos representan el campo gravitatorio de la Tierra a través del concepto del geoide, la forma teórica que tomaría la superficie media del mar bajo la influencia combinada de la gravedad y la rotación. El geoide no es liso, está marcado por baches, lugares de mayor gravedad, y valles, lugares de menor gravedad, que reflejan la distribución de la masa interna, y estos baches cambian con el tiempo debido a procesos superficiales. El movimiento de los océanos, los ciclos de las mareas, las poderosas corrientes oceánicas y las variaciones en el nivel del mar redistribuyen miles de millones de toneladas de agua diariamente, afectando momentáneamente la gravedad en las regiones costeras y oceánicas. El ciclo hidrológico y hielo, el movimiento del agua continental, lluvias nevadas y, crucialmente, el derretimiento de las capas de hielo polares y glaciares impulsado por el cambio climático, transfieren masa de las zonas terrestres a los océanos. El área que ha perdido masa de hielo experimenta una disminución medible de la gravedad, menos masa atrayente, mientras que las áreas oceánicas circundantes experimentan una ligera atracción gravitatoria adicional debido a la masa de agua transferida. Satélites de precisión, como los de la misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio para la Recuperación de la Gravedad y el Experimento Climático, son capaces de mapear estos minúsculos y críticos cambios gravitacionales en tiempo real, proporcionando datos invaluables para el monitoreo del ciclo del agua global y el cambio climático. El gran agujero gravitatorio del Océano Índico.
Un ejemplo dramático de las variaciones del geoide es la anomalía gravitatoria del Océano Índico, a menudo visualizada como un profundo valle o agujero gravitatorio, una vasta región al sur de la India donde la fuerza de la gravedad es sustancialmente menor que el promedio global. La explicación más aceptada para esta anomalía no reside en fenómenos superficiales, sino en un proceso profundo del manto terrestre, la presencia de una gigantesca pluma de material de manto caliente, que es menos denso, ascendiendo desde las profundidades, junto con la subducción, hundimiento, de restos de una antigua placa oceánica. Esta menor densidad del material del subsuelo reduce la masa total que atrae, disminuyendo así la fuerza gravitatoria en esa área. Al integrar los 5 factores descritos, es posible identificar los puntos en la Tierra donde la fuerza de la gravedad es mínima y máxima. Gravedad mínima. El lugar donde la gravedad neta, el peso efectivo, es la más baja se encuentra en la cima de una montaña muy alta y cerca del Ecuador. El ejemplo canónico es la cima del Monte Chimborazo en Ecuador. Aunque no es el pico más alto sobre el nivel del mar, su ubicación en el corazón del abultamiento ecuatorial significa que su cumbre está más lejos del centro de la Tierra que la del Everest. Además, estar en el Ecuador maximiza el efecto de la fuerza centrífuga que contrarresta la atracción. Gravedad máxima. La gravedad neta máxima, donde un objeto pesaría ligeramente más, se encuentra en lugares a baja altitud y lo más cerca posible de los polos. En estas regiones el efecto de la fuerza centrífuga es casi inexistente y la distancia al centro de la Tierra es mínima. El hecho de que la gravedad no sea una constante universal en la superficie de nuestro planeta no debe verse como una imperfección, sino como una elocuente manifestación de que la Tierra es un cuerpo geológico dinámico, que rota, que posee una estructura interna compleja y desigual, y cuyas masas superficiales están en constante movimiento. El estudio y el mapeo de estas variaciones minúsculas no son solo un ejercicio de curiosidad científica, proporcionan la herramienta más sensible y penetrante que tenemos para escanear las profundidades inalcanzables del planeta y comprender los procesos fundamentales que dan forma a su superficie y a su evolución a lo largo del tiempo geológico. Daily Like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.